Hoy, en el episodio 4 de Empoderadas Podcast, Perla Guadalupe Martínez Osorio, abogada de profesión y encargada de la Coordinación Jurídica de Igualdad Sustantiva Yucatán, comparte su labor a través de las asesorías a usuarias que llegan por violencia machista o situaciones de riesgo, y explicarnos el significado del feminismo y qué sucede después del 8 de marzo. ¿Se gana o se pierde al levantar la voz? Y es que gracias al inicio de la lucha de feminista, hace más de un siglo las mujeres en el mundo se suman a levantar la voz y pedir ser incluidas en la toma de decisiones y defender, por supuesto, los derechos, comenzando con el derecho al voto, por citar un ejemplo, esto a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Después de esa fecha ha cambiado todo para continuar con la lucha de las mujeres, en las que en pleno siglo XXI seguimos pidiendo igualdad de género y, por supuesto, lo principal, erradicar la violencia. En esta segunda parte de Empoderadas Podcast nos acompaña Perla Ramírez. Ella forma parte de la Asociación Igualdad Sustantiva en Yucatán y además es coordinadora jurídica de esta asociación. Perla, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? No, muy bien. Muchísimas gracias por brindarnos el espacio y el tiempo. Yo feliz de estar aquí, claro que sí. Claro, y además compartir, coordinadora jurídica, sí. Y bueno, la verdad que abogada y seguramente tienes muchas historias que contar. Claro que sí. Hablábamos antes de comenzar la grabación justo de todas estas experiencias, ¿no? Todas estas emociones al ser coordinadora jurídica. Claro, sí. Fíjate que es un sube y baja de emociones toda esta parte, ¿no? Nunca sabes con qué historia te va a llegar una usuaria. No sabes, a veces son historias en las que dices, bueno, sí estamos en una situación peligrosa, pero sí me han llegado situaciones en las que dices, wow, ¿no? O sea, hasta tú misma dices, de verdad, hay tanta gente capaz de hacer tantas cosas malas, y sí. O sea, realmente no imaginas que una mujer, por ejemplo, esté sufriendo violencia económica y ni siquiera saben que existe la violencia económica, ¿no? Exacto. Y qué fuerte que la persona de la que se supone es tu pareja, te debe cuidar y procurar, pues que realmente esté ejerciendo esta violencia hacia ti y que tú ni siquiera lo notes, ¿no? Pensando... Oye, fíjate cómo es el universo, porque yo sufrí violencia económica, yo no sabía que estaba sufriendo violencia económica, una cosa, y se llega a mezclar mucho este tema o a confundir, porque lo que tú decías, cuando uno tiene pareja, está casada o viven juntos, pues es lógico que los dos aporten mentado 50% de la pareja, ¿no? Pero llega un momento en el que uno queda o cae en la zona de confort y ya no está padre, porque puede trabajar esa persona, puede aportar más, pero inconscientemente tú te empiezas a ser responsable del hogar. Y es ahí cuando entra la violencia económica. Incluso personalmente te puedo decir que una abogada me dijo, a ver, Judith, él no está trabajando, si tú llegas a pedir el tema de la pensión, él te puede dar la vuelta, incluso como no está trabajando, desafortunadamente la ley aquí lo apoyaría y tú terminarías dando pensión. Entonces, ¿qué te queda a ti como mujeres? Claro, ¿no? Y también está la parte esta, ¿no? De que ya desde muy pequeñas venimos normalizando esta situación, sí, ¿no? Que ya es una cuestión que ya hasta nosotras mismas decimos, ¿realmente está pasando esto? O sea, ¿realmente estoy yo proveyendo bien más que mi pareja en el hogar? Y pues es justamente lo que te digo, ¿no? Estamos tan acostumbradas a que la mujer limpia, la mujer esto, ¿no? Y entonces cuando entra a veces una mujer, ¿no? Porque he escuchado por otras personas, familia más o menos, justamente el hecho de a lo mejor tener una mujer empoderada, ¿no? O sí, con esta habilidad, ¿no? De que donde llega llama la atención, muchas veces para un hombre puede ser como, uy, wow, ¿no? O sea, realmente... Sí. Y a veces, muchas veces, ¿no? Como que
está esta parte de que incluso van apagando tu brillo, ¿no? Y a lo mejor al principio eras como esa mujer empoderada, fuerte. Te admiro porque te admiro, exactamente. Y luego empezaste a ser esa mujer valiente y luego pasaste de valiente a ser una mujer de hogar y pasaste de ser solo profesionista a simplemente lavar tu casa y tus platos y dedicarte a tu marido. Y qué fuerte, ¿no? Ver todo este cambio de que pues estabas aquí, ¿no? Y hasta arriba y por una pareja que tú no te diste cuenta que realmente estaba ejerciendo violencia hacia ti, pues pasas a estar muy abajo, ¿no? Sí. Y qué fuerte que no nos demos cuenta. Sí. Entonces sí, también toda esta parte de la ley realmente es muy fuerte, ¿no? Pero hay una cuestión, por ejemplo, en tanto a ley que muchas mujeres que se dedican al trabajo doméstico, cuando tienen una pareja, no conocen qué es la pensión compensatoria, ¿no? Y hago hincapié porque apenas hace un tiempo, como tuvimos un caso de estos personalmente, ¿no? En un despacho en donde yo estaba laborando, que pues básicamente era eso, estaba dedicada tanto tiempo al trabajo doméstico que ya se le olvidó que también era abogada, ¿no? Uy. Y que también tenía un despacho. Y entonces, ¿qué pasó? Que pues los 5 o 7 años que estuvo con su pareja, se dedicó al trabajo doméstico, se dedicó a criar a sus hijos, mientras él trabajaba siendo empresario y tal, y ella se le olvidó que tenía una profesión y que podía hacer muchísimo más que nada más fijarse de la comida y lavar los platos y cuidar a la niña, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ella cae en cuenta de que, ¿sabes qué? Pues, o sea, yo misma puedo llevar mi caso, ¿no? Claro. O sea, pues vamos a pedir la pensión compensatoria. ¿Y ella misma llevó su caso? Así es. Wow, qué tantas historias, de verdad. Y podemos seguir enlistando todo lo que nos ha pasado en la vida personal y de otras personas y mujeres que tú conoces. Sí. Perla, ¿a ti qué te llevó o a qué te arrastró al feminismo? Fíjate qué historia, como que muy lo tengo muy presente, ¿no? Porque yo la verdad sí, al principio de cuando empezó toda esta ola del feminismo y las marchas, al principio quiero ser muy sincera con esta parte, sí era como de, oye, ¿por qué estamos vandalizando? Oye, o sea, no es una marcha, están rompiendo cosas, ¿no? Hay que ser honestas con eso, porque hemos criticado. Claro que sí. O sea, mi proceso ahorita para ser una abogada feminista con perspectiva de género no siempre fue así. O sea, en algún momento yo también dije, oye, ¿por qué están vandalizando? Ya cuando empiezo, ¿no?, a meterme a toda esta situación de la asociación y comienzo a escuchar las historias, comienzo a darme cuenta, ¿no?, de que no solamente es un vandalismo, es un grito de ayuda de muchas mujeres, ¿no? Y entonces empiezan a llegar historias como también de que voy a la fiscalía, levanto mi denuncia, tal, no me atienden, no procede mi caso, me tratan mal, me revictimizan, y entonces es como mi coraje me lleva más a esto, ¿no? A, ¿sabes qué? Voy a mejorar, voy a tratar a mis clientas como realmente se lo merecen, les voy a enseñar que no están solas, que no solo dependemos de fiscalía, dependemos de muchísimas cosas más, ¿no? Entonces es como que más mi coraje me lleva a esta situación de, oye, ¿por qué está pasando? ¿Por qué no nos están escuchando, no? ¿Qué es lo que necesitamos hacer para realmente formar un cambio? O sea, si en algún momento fue de manera pacífica, pues ahora por eso no está siendo de manera pacífica, ¿no? Porque no nos están escuchando, porque alzamos la voz y no nos escuchan. Entonces, ya cuando yo empiezo a darme cuenta de todo esto, como que digo, este es mi lugar, ¿no? O sea, me gusta. Entonces realmente sí, llego a Igualdad Sustantiva, empiezo a conocer muchísima gente que está pues súper metida en esto de la marcha, ¿no? Todas mis compañeras, compañeros y compañeras. Entonces como que eso me motiva todos los días, ¿no?, a seguir en todo esto. Digo, eso está muy padre porque finalmente tienes una misión y esta misión la llevas evidentemente, claro, muy bien, pero también hay que ser claras, ¿no? De repente cuando dices, y lo que yo platicaba con N también en el episodio anterior, te da hasta, digamos, como que penita o no es pena, es como el miedo a ser juzgada si tú dices que eres feminista, pero el hecho de ser feminista no quiere decir que vas a odiar a los hombres o a que los hombres los vas a hacer a un lado. Así es, muchas personas como que confunden este término, ¿no?, en el que creen que una feminista realmente está haciendo las cosas por desaparecer a los hombres, ¿no?, o hacerlos a un lado o minimizarlos, y realmente no. O sea, la lucha, yo creo, de todo el tiempo de las feministas es llegar realmente a una igualdad sustantiva, ¿no?, que realmente no sea nada más la parte jurídica, sino que realmente se lleve a cabo, porque
mucho se habla, ¿no? De esta parte de que, oye, pero las mujeres ya trabajan y las mujeres ya hacen y, ajá, pero yo sigo haciendo cuestiones domésticas en mi hogar y no siguen siendo remuneradas. Sí. Y hay muchísimas mamás solteras que están pasando por procesos muy fuertes, ¿no? Y entonces no solo se trata de hacerlos a un lado a los hombres, sino más bien buscar una igualdad real. Eso es lo más importante, ¿no? Exacto. Y por ejemplo, citando el tema de las pensiones, es exigir nada más la responsabilidad que finalmente se tiene que tener con los hijos. Los hijos no tuvieron la culpa ni tienen la culpa. Es nada más eso, el presionar a que sean responsables. ¿Cuántas mamás? Y este es otro colectivo, otra colectiva que existe del tendedero, por ejemplo, virtual de deudores alimenticios o alimentarios. Claro, por supuesto que de hecho apenas hace poquito se hizo esta cuestión de quitarle ciertos derechos a los papás que no se hacen cargo, ¿no? O a las mamás que no se hacen cargo, que en general son deudores, ¿no? Alimentarios. Exacto. Entonces, y todos los años atrás que llevamos con esta situación, ¿no? De que, pues, la mamá nunca exigió pensión, creció a su hijo ya tiene 18 años, ¿no? Y ya se acaba de dar cuenta de todo el dinero que le invirtió a su hijo y que su papá nunca estuvo presente, exacto, ¿no? Y entonces empiezan a surgir todas estas cuestiones de que, pues sí, no se trata nada más de, no se quiso hacer cargo de mi hijo, yo me hago cargo, no se trata de eso, se trata de derechos y obligaciones también de un infante, ¿no? De las infancias, o sea, estamos hablando más allá de que a lo mejor tú le puedes proveer bien a tu hijo, pero es su obligación, ¿no? Exacto. Entonces, estamos hablando ya de que no es una cuestión tuya, porque me han tocado muchísimas clientas, ¿no? O muchísimas usuarias que llegan y me dicen, es que no quiero exigir la pensión porque no la necesito. Es que no se trata de que tú la necesites, se trata de que es su derecho y su obligación, ¿no? El derecho del niño y la obligación del progenitor, del papá, claro. Del papá, o viceversa, porque hay mujeres que también... Sí, también me han tocado muchísimos casos, pero pues sí es esta parte, ¿no? De que a veces sí como que quiero gritar así de que no, es que no, o sea... No se trata de que tú lo necesites, ¿no? Se trata de que es su derecho. Exacto, de un derecho. Entonces, ¿qué es el feminismo? ¿Ha cambiado este concepto? Fíjate que existe, por ejemplo, el feminismo radical y el feminismo liberal, ¿no? Que es a lo que quiero hacer más o menos énfasis, porque muchos no lo como lo discernan bien, ¿no? Entonces, el feminismo liberal básicamente es la parte esta que te estaba comentando hace un momento, esta parte de exigir derechos y obligaciones en cuanto a la ley, ¿no? El hecho de llegar a una igualdad en cuanto a leyes. Okay. Pero, pues... aparte de que no se ha llevado a cabo realmente como debería de ser, porque siguen pasando muchísimas cosas en contra de la mujer, los feminicidios están a la orden del día también, ¿no? Y el feminismo radical, que es esta parte en la que no solo exigimos la igualdad en cuanto a lo jurídico, sino que exigimos la igualdad, por ejemplo, en cuanto al trabajo doméstico, ¿no? En cuanto a la profesión. O sea, no es un secreto que muchas veces las mujeres vivimos esta parte de pues no obtener el trabajo tan rápido como un hombre, ¿no? O el cargo. O el cargo, muchas veces, porque... en cuanto a servidores públicos, por ejemplo, ¿no? Ya metiéndonos en esta parte de que nunca hemos tenido una presidenta, ¿no? Aquí en México. Entonces, pues es muy fuerte, ¿no? Darnos un tope con la realidad de que realmente, pues hay muchísimas más cosas en donde deberíamos estar, ¿no? A lo mejor ser empresarias de muchísimas empresas o, no sé, ser presidentas, ser más funcionarias públicas. Directoras. Entonces, realmente sí es como más hacia la lucha de que no solo es una igualdad jurídica, no solo se trata de nos están matando, necesitamos ayudas, también se trata de los espacios que ocupamos las mujeres, ¿no? Que hay muchísimas luchas en otros países también de esto, entonces sí, realmente hacia eso va, ¿no? El cambio se ha dado conforme el tiempo, como mencionaste al principio, uno de los cambios más importantes pues fue el derecho al voto, ¿no? Y ahora, ¿por qué no pues buscar más allá para nosotras, que realmente somos capaces de todo? Exactamente, o sea, eso, digo, hoy en día hay mujeres que se dedican a la mecánica, o sea, sí, hay mujeres que se dedican a la ingeniería, por ejemplo, entonces en la vida nos íbamos a imaginar que una mujer te atendiera cuando fueras al mecánico, ¿no? Claro, una mujer plomera, sí, entonces ya tenemos como que más esa mentalidad
que todavía yo siento que está muy cerrada, que todavía siento que nos falta trabajar mucho, pero es más esta cuestión el decir el yo puedo, ¿no? O sea, el hecho, por ejemplo, y retomando un poquito el tema de las relaciones personales o de pareja, es que cuando tú tomas la decisión de, no sé, un divorcio, que es el ejemplo que digo que me viene más a la mente, es como decir, si yo me divorcio, ¿qué va a pasar conmigo? Claro. ¿Qué va a pasar? O sea, después de esto, o sea, me van a juzgar porque, ay, ya se divorció. Claro. ¿Cómo me voy a mantener? Sí, de hecho es una de las cosas más usuales que me pasa cuando llegan usuarias que están en una situación de riesgo, que es más como el hecho de que ya tienen normalizada esta situación de vivir en pareja, ¿no? De hacer todo con tu pareja y luego pensar entonces me voy a quedar sola. ¿Y quién me va a cuidar? Y es que no necesitas, no tendríamos por qué tener la necesidad de sentir que tenemos una figura que nos cuide, ¿no? ¿De dónde viene esta necesidad de querer que tu pareja esté para ti todo el tiempo? No es necesario. Eres una mujer fuerte, empoderada, solo necesitas darte cuenta, ¿no? Y es mucho de lo que llega de mis usuarias, que llegan como con una perspectiva así de que, chispas, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar sola? Y luego es como, no, licenciada, estoy en la cúspide de mis éxitos, ¿no? Y es como, ese es mi pago también, ¿no? Como verlas también tan felices, tan plenas. No, o sea, me hace toda la vida así. Oye, y no vas a dejar mentir que te empodera y te da como que dices, ay, soy más feminista, porque cambié el tanque de gas de mi casa. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí me pasó eso. Bueno, de hecho, mi papá, por ejemplo, tiene mucho esta tendencia de decirme, es que no tiene que aprender a hacer alguien por ti, apréndalo tú, ¿no? Entonces, desde los 10, 12 años, mi papá fue como, vamos a cambiar el tanque de gas. Y yo de que, órale, pues, vamos a cambiar el tanque de gas. Y así, al día de hoy, me doy mis tirillos ahí con el gas, pero sí. Pero ¿a poco no es una sensación de decir, bueno, si voy a ser feminista, pues vamos a predicar con el ejemplo? Porque regresamos al principio, o sea, no se trata nada más de hacer un lado a los hombres, sino que, bueno, a ver, y a mí me lo han dicho, a ver, estás pidiendo igualdad de género, y yo dije, bueno, pues sí. O sea, nada más me falta aprender a cambiar una llanta del auto, pero pues no me he dado el tiempo de hacerlo, ¿no? Pero sí, o sea, si yo voy a la llenadera de gas, sí, las primeras veces es como que, ay, está bajando su tanque de gas, ¿no? Claro, sí. Sí, mucho se da, ¿no? Esta parte de que, ay, ¿quién tiene que arreglar el carro? Ah, pues el hombre de la casa. Sí. Y no, realmente también nosotras lo podemos hacer, es cuestión de aprender, llevarlo a cabo, hacerlo, y una vez que lo hagas, las demás van a venir solitas. Exactamente. ¿No? Entonces, oye, Perla, y entonces, retomando el tema de la lucha de este 8 de marzo, que yo he insistido que no solamente es el 8M, o sea, llegamos a la fecha, pasa el día 9 y ya se nos está olvidando. ¿Cuál es esta lucha constante que tenemos hablando del país? Las mujeres. Claro, sí. Por ejemplo, se me viene mucho a la mente esta parte de India, ¿no? Que muchos dirían como de solo es en México, solo es en Latinoamérica. No, es en todo el mundo. Por ejemplo, en India tienen muy marcado que la marcha es hacia el problema de el trabajo doméstico, ¿no? Que pues si nosotros estamos muy retrasados con esta parte de no normalizar el trabajo doméstico, para ellos todavía más, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Chile mucho se habla de que la marcha va muy dirigida hacia los salarios, ¿no? Están muy por encima de los salarios de la mujer, los del varón. Entonces, qué fuerte saber que en otros países pues hay cosas muchísimo más cotidianas, vamos a decirle, por las que se están luchando, ¿no? Y aquí en México, que pues el problema pues de los feminicidios y del abuso sexual que está tan normalizado, pues es un problema enorme, ¿no? Entonces, sí, realmente, sí en otros países se vive, cada quien vive su lucha como la necesita vivir, pero sí hay muchísimas cosas que nosotros no imaginamos que están viviendo en otro país, pero sí. ¿Y estamos por detrás todavía de otros países? No quiero como pasar a esta parte, ¿no? De ser menos o ser más. Creo que ambas, a todo el mundo en general, está tratando de progresar en algo en específico, ¿no? Más allá de estar detrás, creo que cada una de nosotros o cada una de las marchas tiene un fin en común,
¿no? Cada quien, a final de cuentas, lo que estamos buscando nada más es igualdad en derechos, obligaciones, en todo lo que ya habíamos comentado anteriormente, ¿no? Entonces, no creo que estemos por atrás de otro país, más bien creo que es mejor pensar como la unión, ¿no? Ellas están luchando por el salario y ellas están luchando por el trabajo doméstico y nosotros estamos luchando por la impartición de justicia, y que a lo mejor en unos 100 años, no sé cuánto sea el tiempo realmente que nos vaya a tomar esto, pues ya no van a haber esas luchas, ¿no? Esperemos que así sea. Ese es un buen punto, porque yo platicaba también con una amiga que igual es feminista, empoderada, que yo le decía, tú estás criando ahorita a otra mujer, la cual es parte de esta nueva generación, que yo siento que ya están siendo literal más empoderadas, más feministas, y que ellas ya no se están callando. O sea, esta nueva generación ya no se está callando si hay algún acoso, algún abuso, algún tipo de violencia. Entonces yo tengo esa esperanza de que estas maternidades de las nuevas generaciones en algún momento pues van a comenzar, o digamos ir erradicando poco a poco estas marchas que se van haciendo, obviamente, para levantar la voz. Claro, y qué importante que lo menciones, sí, porque pues sabemos que también en esta lucha feminista, pues no solo se trata de las mujeres que ya estamos en una vida de pareja o algo así, sino que también estamos hablando de muchas infancias, ¿no? Muchas infancias que en años anteriores pues mucho se callaba cuando se sufría un abuso, ¿no? Y que a lo mejor pues sí, estos cambios que estamos haciendo ahora nos están ayudando justamente a erradicar eso, porque estamos criando niñas y mujeres que están aprendiendo a alzar la voz, ¿no? Están aprendiendo a que no está mal, a que no somos mujeres dedicadas al hogar, a que somos mujeres que podemos hacer más cosas, a que somos mujeres doctoras, que somos enfermeras, que somos abogadas, que somos empresarias, ¿no? Y entonces que la niña ya venga con esa mentalidad de soy fuerte, soy empoderada y puedo hacer lo que yo quiera y nadie me va a detener. Pues no, qué mejor. Que ya no haya esa codependencia, ¿no? Claro que sí. Perla, y ¿tú crees, no sé qué tan descabellada puede ser esta pregunta, pero ¿tú crees que hayan hombres feministas? Okay. Fíjate que tanto así como hombre feminista, pero sí creo verdaderamente que haya hombres que apoyen, ¿no? Toda esta ola del feminismo, pero a final de cuentas mucho nos falta, si a nosotras nos falta en la cuestión de derechos y obligaciones, pues sí, el machismo es una cosa que se vive muy fuerte en el Estado, ¿no? Ya hablando no solo de las cuestiones familiares, hablando de las cuestiones de impartición de justicia, por ejemplo, ¿no? Pues las personas a las que debemos muchas veces acudir a una denuncia, muchas veces son personas machistas, ¿no? Entonces, verdaderamente creo que todo esto está haciendo un cambio en los hombres también, en su mentalidad y en cómo normalizamos muchas cosas desde pequeños, pero todo esto nos ayuda, yo creo, a crear, pues sí, como hablamos, por ejemplo, de las infancias. ¿Qué pasa cuando una mamá soltera feminista crece un varón? Sí. ¿No? Entonces, ¿qué va a pasar? Que todos estos ideales que tú ya tienes como mujer, ¿no? De cuidar, procurar, hacer, pues el niño va a crecer con esos ideales también, porque al final de cuentas tú eres la que le está inculcando valores, ¿no? Es como el término de nuevas masculinidades. Claro, las famosas nuevas masculinidades. Sí, por ejemplo, yo he visto, ¿no? Antes era mucho de que se hablaba de que las feministas se están vandalizando, y al principio, ¿no? De todo este movimiento feminista. Y ahora, pues sí me he topado con algunos comentarios, ¿no? De algunos hombres que ya eso depende, yo siento, de cada mujer cómo lo tome. Cada quien es un mundo y cada quien lucha y marcha de la forma que quiera. Pero pues en lo personal, ¿no? Ya hablando de mi punto de vista personal, sí he visto más hombres que como que están entendiendo todavía más este movimiento, ¿no? Y se están queriendo unir a pues apoyarnos, ¿no? A lo mejor no pueden estar durante la marcha por diferentes situaciones, pero sí desde casa es como pues no sé, a lo mejor tu pareja, ¿no? Que te diga, mi amor, pues voy a estar pendiente de todo, échale muchas ganas en la marcha y pues, ¿no? Y pues qué mejor, ¿no? Que tengas a alguien en esta parte que entienda que la situación no es de él, es tuya, pero te apoya en esa situación. Sí, ¿no? Sí me tocó esa parte de, ok,
Claro. Mucho cuidado, por favor. Así es. El avísame cuando estés en casa, ¿no? O sea, pero que no te juzgan por ir o ser feminista. ¿No? Exactamente. Hay diferentes tipos de feminismo. Digo, yo investigando justo para el podcast, veo que hay, de verdad, ya hablábamos de el radical, pero también existe el abolicionista. El que está muy, siento, ahorita en tendencia, o bueno, es del que más escucho hablar en todo este espacio en el que estamos incluides, es el ecofeminismo, ¿no? Que es este feminismo que no solo se preocupa por, pues como su nombre lo dice, no solo se preocupa por el feminismo, sino también por toda esta parte de cuidar, procurar el medio ambiente y todas estas partes, ¿no? Pero sí, realmente el feminismo existe de muchas formas, como te comenté al principio y como anteriormente comentaba en el otro episodio N, el feminismo se plasma de diversas formas, ¿no? Y cada quien, pues ahora sí que decide el tipo de feminismo que quiere llevar. ¿El socialista? Claro, sí. Para serte muy sincera, sí hay muchos tipos, es un poco complicado. Sí, el de igualdad. Claro, sí, que va mucho al liberal también, que es esta parte como de buscar la igualdad en cuanto a las leyes, a las obligaciones, buscar la igualdad sustantiva, ¿no? Que muchos no, por ejemplo, a veces me han preguntado como de qué es la igualdad sustantiva, ¿no? Y es este tiempo determinado que tenemos como para realmente llegar a una igualdad sustantiva. ¿Qué quiere decir? Que no solo sea una igualdad subjetiva, sino que sea una igualdad real en la que ya estén sucediendo las cosas, que es lo que te comentaba al principio, no sabemos cuánto tiempo nos va a llevar, ¿no? Pero si no mal recuerdo, en alguna ocasión Kelly, que es la presidenta de Igualdad Sustantiva, comentaba que iban a ser aproximadamente unos 300 años, algo así, no recuerdo muy bien, ¿no? Entonces sí, la igualdad sustantiva es esta parte de cuánto tiempo nos va a llevar realmente llegar a eso. Sí, ya nos está llevando un poquito más de 100. Claro. Entonces, pues nos faltan, digamos, 200 más, que son demasiados. Sí, que muchos no se dan cuenta de la magnitud de estas cosas, ¿no? Que realmente hasta se escucha un poco como de, wow, 200 años, o sea, no voy a alcanzar a disfrutar la igualdad sustantiva, ¿no? O sea, qué fuerte, pero sí, realmente sí, pues existen muchísimos tipos de feminismo y cada día aparecen más, ¿no? Ya cada quien alza la voz, pues ahora sí que de la forma que le gusta alzar la voz. O sea, no se cambia el concepto, pero digamos que se van haciendo grupos y más. Se van añadiendo tipos de feminismo, sí, como las ecofeministas, no tiene mucho tiempo que escuché de estas ecofeministas, ¿no? Y que al principio solo escuchaba mucho hablar del feminismo liberal y el radical, ¿no? Que más se hablaba del radical, ¿no? Pero sí, ya luego se fueron añadiendo todo este tipo de feminismos, entonces ahora sí que no podemos llamar un número en específico porque sí, ya cada quien alza la voz del feminismo que más se adapta, ¿no? Y tú como miembro y coordinadora jurídica de Igualdad Sustantiva, esta asociación, ¿qué pasa después del 8M? Porque bueno, todos los focos, todos los ojos del mundo están en lo que sucede, bueno, si hablamos de México, por supuesto, en cada estado, que si la marcha más violenta se vivió en tal zona, bla, 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 pero ¿qué pasa después del 8M? O sea, llega el 9 de marzo, ¿qué sucede en las asociaciones? Claro. Hablando, por ejemplo, del 8 de marzo en específico, que es lo que en el episodio anterior más o menos platicó N, ¿no? Que pues sí, son muchas cuestiones que hay que cuidar, ¿no? Esta parte de mandar la ubicación a una persona de confianza y todo. Pero, por ejemplo, hablando del tiempo después de la marcha, ¿no? Empieza esta parte, por ejemplo, hablando desde mi perspectiva, en la asociación, esta parte de hacer más cosas, ¿no? Trabajar con las infancias, desarrollar proyectos, que por ejemplo, soy una mujer feminista, solo voy a la marcha, pero quiero hacer más. Acércate a un colectivo, acércate a una asociación. No está de más siempre decir, las quiero apoyar, ¿cómo les puedo ayudar, no? ¿Qué proyecto tienen en puerta? Conozco a esta persona que te puede ayudar con el proyecto, ¿no? O sea, hay muchísimas formas de seguir apoyando al feminismo todos los días. No es una cuestión nada más del 8 de marzo de ir a la marcha. Sí es muy importante, pero también el qué hacemos después de todo esto es todavía más importante, ¿no? Por ejemplo, en la asociación, así como tenemos el área de derechos sexuales y reproductivos que representan la dirección N, tenemos el área jurídica, tenemos el área de psicología,
¿no? Y tenemos diversos proyectos. También tenemos un proyecto por las infancias que apenas estamos como desarrollando. Tenemos un proyecto en puerta también en esta parte del área jurídica, que ya más adelante a quienes siguen a Igualdad Sustantiva Yucatán pues podrán ir viendo, ¿no? Perfecto. Pero sí, básicamente es eso. ¿Qué es lo que podemos hacer? Aparte de pues todo el tiempo levantar la voz por quienes todavía no la levantan, ¿no? Que creo que esa es una tarea ya personal, ya de cada quien, pero sí el tratar de procurar, ¿no? Que pues tengo una amiga que está sufriendo una situación, no se trata de juzgarla, cada quien vive su proceso, no se trata de decirle, es que ¿por qué no sales de ahí? Es que no lo estás viviendo tú, no sabes cómo ella está viviendo esa parte. Realmente cada quien tiene su proceso, cada quien lo lleva a su tiempo y cada quien sana o no. Claro, es que si te buscan a ti, no tienes por qué, bueno, salvo que te pidan tu opinión, pero si esa amiga está recurriendo a ti, yo creo que es para que tú la ayudes. Claro. Más allá de juzgarla, el por qué, no, quiere ir a hacer la denuncia, llévala. Así es. Más allá de decirle, oye, pues es que estás sufriendo esto y estás mal y está pasando esto, no. Más allá de eso es más como de, oye, fíjate que tenemos una dinámica en tal lugar, ¿no? Que habla del empoderamiento de la mujer y de qué es lo que podemos hacer si tenemos trabajo doméstico y qué es lo que podemos desarrollar. Acércala, dile, vamos, yo te paso a buscar, yo te regreso a tu casa si ese es el problema, ¿no? Vamos a ver qué pasa. El invitarla un poco más a que entienda y aprenda de estas situaciones que se dan, ¿no? Que justo era lo que hablábamos al principio, el hecho de tenerlo tan normalizado, a lo mejor pues no la podemos sacar de ahí, pero sí la podemos hacer ver ciertas cosas por ella misma, ¿no? No la podemos juzgar, definitivamente es lo peor que podemos hacer, pero sí la podemos ayudar. Que quiero ir a denunciar, pues te llevo a la fiscalía, vamos a denunciar, yo te acompaño, no estás sola. Creo que es la frase más importante que debemos escuchar todo el tiempo nosotras como mujeres, ¿no? El no estás sola. Es eso, el ser feminista, ¿no? O sea, es como las tareas o la labor que debes de hacer tú si te dices que eres feminista o si tú te defines como una mujer feminista. Ahora, yo obviamente pues ya cuando vas experimentando o en carne propia todas estas situaciones de algún tipo de violencia, vas descubriendo que hay ciertas leyes que te protegen. Claro. Si haces un balance de la marcha o cuál fue el resultado de la marcha del año anterior, ¿sí se ganó alguna ley, alguna iniciativa aquí en México? Pues de la marcha anterior podríamos, no tanto como si se ganó, pero por ejemplo la ley Olimpia, que aquí aún está muy arraigada, para serte muy sincera, yo que me desarrollo en toda esta parte jurídica. ¿No se aplica aquí la ley Olimpia? Sí, okay. Pero hay muchísima desinformación por parte de las personas encargadas de impartirnos justicia, ¿no? Como que, de hecho, el año pasado o hace 2 años conocí una amiga que también estaba por violencia digital y entonces su historia fue, acudí a levantar mi declaración en fiscalía y no sabían cómo tipificar mi delito, o sea, no sabían qué era. Y fue como, es violencia digital. Las mujeres también podemos vivir violencia digital y existe la ley Olimpia, hola, aquí está, ¿no? Entonces sí creo que la ley Olimpia es una ley muy importante, que para quienes no lo sepan, la ley Olimpia engloba todo esto de la violencia digital, el hecho de, por ejemplo, que te graben pues teniendo relaciones sexuales, por ejemplo, y las compartan sin tu consentimiento, las utilicen para fines de lucro, las suban en alguna página, ¿no? Toda esta parte lo engloba, ¿no? La ley Olimpia. Por otra parte, otra ley que me conmociona mucho, porque justamente el año pasado, más o menos para noviembre, no recuerdo muy bien, tuvimos un caso o algo así en el que queríamos ayudar, que es justamente la ley Ingrid, ¿no? Que es esta que engloba la parte de la publicidad, ¿no? Que muchas veces pues los medios de comunicación suben a veces imágenes que no deberían de subir, ¿no? Entonces el año pasado justo fue de una chica que en meses pasados había robado en una tienda, ¿no? Y entonces utilizaron, ella se suicida,
¿no? Y utilizan la imagen de el delito que anteriormente había cometido para subir que se había suicidado, y empiezan a poner cosas como de que la ratera de no sé dónde se suicida, y es como, o sea, ya está sobrepasando no solo la parte de respetar mi imagen, ya está sobrepasando la parte de que estás diciendo cosas que le van a afectar no solo a la familia, ¿no? Sino a todo lo de alrededor. Entonces, justamente esta ley engloba esa parte, ¿no? De que pues la publicidad que sacan no interfiera con nuestros derechos, ¿no? Con el hecho de, si no quieres que se publique tu imagen, no se tiene por qué publicar, ¿no? Entonces sí, también se puede hacer valer, así como la ley Olimpia y la ley Ingrid, que son muy importantes, yo siento, en cuanto al feminismo. Pero sí nos falta mucho todavía de eso, ¿no? Nos falta mucho de aprender qué son estas leyes y cómo se desarrollan. Por supuesto. Y también recordemos que justo en este mes, pues ya casi a finales de febrero, ya está más que establecido la prohibición del matrimonio en menores de edad. Claro, sí, que es algo también que siento yo que al principio era un tabú muy fuerte, ¿no? El hecho de que te tienes que casar a los 18 años porque ya te tienes que juntar, porque... Sí. Y no, realmente están interfiriendo con un derecho tuyo, el derecho de decidir con quién vas a estar, con quién te quieres casar, ¿no? Y entonces el hecho, pues, de casar a personas que a lo mejor todavía no están preparadas para hacerlo, interfiere muchísimo en nuestro desarrollo integral, ¿no? Que es algo que, pues, constitucionalmente, o sea, la constitución política lo engloba muy fuerte, ¿no? El desarrollo integral de los niños, las niñas y los niñes, ¿no? Entonces, sí, justamente lo que comentabas apenas esta semana, estaba leyendo una nota, ¿no? Que justamente eso, que ya no se pueden casar, ¿no? Obligar a menores. O sea, obviamente si tú lo quieres hacer, estás en todo tu derecho, pero tú como papá, mamá, no puedes obligar a de que, saliste embarazada, te tienes que casar. Es que antes así era. Entonces, embarazada la chica de 15, 16, 17, pues ni modo, te casas, te juntas. Pero yo creo que, o sea, siendo menor de edad no tienes la capacidad para decidir qué es lo bueno y lo malo para ti. Claro, no tienes uso madurez de razón, emocional también, ¿no? Que no sabes realmente a lo mejor cómo llevar una relación en pareja y te están obligando básicamente a llevarla, y realmente no estás desarrollado completamente en todo lo demás, ¿no? Y no tienes la madurez emocional, económica, que eso es muy fuerte también. Los están obligando a casarse y a lo mejor son muchachos que van a pasar a la preparatoria, ¿no? Y entonces tú dices, oye, no se trata nada más de juntarlos, se trata de... ¿Y qué va a pasar después? Ellos también tienen el derecho a la educación. Ellos tienen derecho a la educación, tienen derecho al trabajo, tienen el derecho a un desarrollo integral libre. Entonces, pues sí interfiere con muchísimos derechos, y era algo que no se había visibilizado en muchísimo tiempo, ¿no? Y también el hecho de minimizar el derecho de la mujer. ¿Cómo tú sabes que ella quiere estar con él? ¿No? A las abuelitas. Claro, por supuesto. O sea, estás minimizando por muchísimo a una mujer, a obligarla a estar con una persona con la que no sabe si ella quiere estar, ¿no? Las abuelitas, yo creo que en la mayoría de la familia esas historias pasan, ¿no? De que a mí me obligaron a casarme a los 13, a los 14 años. Sí, o sea, las mujeres así se les ha obligado y se les obligaba. Esperemos que ya no sigan pasando estos casos, sobre todo con esta nueva ley. Y bueno, si yo quiero ser una mujer feminista, de repente hay críticas de la sociedad. Sí, ¿te han criticado por ser feminista? Uy, muchísimas veces, ¿no? Bueno, o sea, sobre todo esta parte de que pues yo soy parte como de la religión católica, ¿no? Entonces, definitivamente cada quien vive su feminismo como le gusta vivirlo, y cada quien profesa su fe o su religión como cada quien quiere, ¿no? Pero sí es muy fuerte el simple hecho de escuchar, es mujer feminista, ¿no? Y ya no tiene derecho a una religión porque ella es mujer feminista, ¿no? Y ya interfiere con muchísimas cosas de la religión. O es mujer abogada, ¿no? Y es mujer feminista. Ya no me puede ayudar con un caso porque soy hombre, ¿no? Y entonces demeritan tu trabajo por el hecho de ser feminista, ¿no? O el hecho de, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente muy fuerte, ¿no? Esta parte de
En alguna ocasión una usuaria se acercó a la asociación a pedir ayuda para su caso, pero ella ya tenía sus abogados que estaban llevando su caso. ¿No? Y entonces le doy la asesoría, pues obviamente le doy las recomendaciones idóneas para llevar su caso y todo bien. Unas semanas después me habla y me dice, licenciada, fíjate que mis abogados no tienen ninguna preparación en cuanto a perspectiva de género. ¿Será que les puedas dar una preparación? Y yo, eso. Y yo, o sea, a final de cuentas todo tiene un trasfondo, ¿no? Y entonces, ¿qué haces tú, una mujer feminista que está en una situación de riesgo, con abogados que ni siquiera saben lo que es la perspectiva de género, que no saben qué significa el feminismo? ¿No? Y qué fuerte que el hecho, ¿no? Que fue lo que más me sorprendió, como el hecho de, les puedes dar una capacitación, yo te pago la asesoría. Mira eso. Y es como de, es que no se trata de les voy a dar una capacitación, se trata de todo el trasfondo, ¿no? De aprender lo que es el feminismo y lo que es una perspectiva de género y lo que es tratar con una persona que está en una situación de riesgo, ¿no? Entonces sí fue muy fuerte, fue muy sorprendente para mí, como chispas, ¿no? O sea, ahora sí que ¿dónde estamos parados? Claro, ¿no? Me juzgan por ser. Otra cosa que marcha de repente el currículum de una mujer es cuando te atreves a hacer una denuncia o a demandar, ya sea por acoso, sobre todo en alguna empresa, ¿no? O sea, el hecho que tú o que la empresa donde te van a contratar se enteren que tú hiciste esa demanda por acoso en la empresa anterior, híjole, esto ya les enciende las alarmas o es una banderita roja de ella es problemática. Uh-huh. Y qué fuerte, ¿no? Que destaquen o cataloguen un problema muy fuerte aquí en México como problemática, ¿no? Uh-huh. No la vamos a contratar porque es problemática. No soy problemática, estoy reparando un problema muy fuerte que tú no te has dado cuenta que está sucediendo, que está en tus narices, ¿no? Y que pues obviamente el hecho de decir que la empresa no te contrata por ser feminista habla más de su machismo como empresa que todo lo demás, ¿no? Habla muchísimo de los valores que vas a tener esa empresa. Entonces yo primero pensaría si realmente quiero formar parte de un equipo que te cataloga por ser feminista y te cataloga como problemática. O que te cuestiona el por qué hiciste esa denuncia. Si fue cierto o no lo que tú denunciaste, ¿no? Es de alguna manera pues ya están aplicando el acoso porque pues si no les, digamos, no les afecta en nada el hecho que yo traiga ese antecedente de si denuncié o no, pues yo creo que de entrada pues ahí comienza el acoso, ¿no? Y bueno, Perla, si yo quiero ser parte de una asociación, de un colectivo, como ya nos mencionabas, que bueno, es acercarse. ¿Hay roles dentro de estas asociaciones y colectivos? Sí, de hecho, por ejemplo, muchos piensan como que yo me tengo que acercar a un colectivo que ya está hecho o que ya está formado, y realmente no. Si tú deseas formar un colectivo, basta con 2 personas que tengan un fin, ¿no? O una, ¿cómo decirle? Un fin social para reparar, ¿no? Y que digan, pues vamos a hacerlo, ¿no? Y vamos a empezar desde abajo. Y así como nosotros empezamos como colectiva y ahorita somos asociación civil, así pueden iniciar ustedes, ¿no? Pero sí, cada quien tiene como su rubro, o sea, así como nosotros estamos con las infancias, con la parte de la perspectiva de género, ¿no? Con los derechos sexuales y reproductivos, con la parte pues LGBTIQ+. Con todas estas partes, ¿no? Cada quien decide su colectivo. Entonces hay colectivos que están, por ejemplo, con las infancias LGBT, o porque nosotros englobamos todo tipo de infancias, ¿no? Pero hay colectivos que a lo mejor no solo están por feminismo, ¿no? Sino están por otra situación social, ¿no? O, por ejemplo, nos visitaban hace unos días también una asociación que estaba justamente, ¿no? Por los derechos de los niños y las niñas y niñes, ¿no? Entonces, qué importante esto de no solo englobarlo en las mujeres, sino en todo lo que engloba, ¿no? Claro, es que hasta que no estés en esa situación no logras entender
el porqué de cada una de esas colectivas, colectivos, de estas asociaciones, ¿no? O sea, tienes que identificarte con otras personas y ya cuando te das cuenta que no eres la única que ha pasado por toda esta circunstancia, pues bueno, a unir fuerzas. Así Para es. concluir, entonces, ¿el feminismo empodera? Uy, qué buena pregunta me acabas de hacer. Por supuesto que sí. Yo creo que una mujer realmente empieza a vivir su feminismo cuando se da cuenta que no vive en una burbujita, que estamos más allá, que podemos ser, como bien mencionaste antes, ingenieras, podemos ser mecánicas, podemos ser abogadas, podemos ser empresarias. No vivimos nada más de ser amas de casa. No estamos solas, aparte de todo. Definitivamente yo creo que ser feminista es algo que nos empodera y que nos hace alzar la voz, que es lo más importante. Qué bonito. Yo considero que nosotros también vamos modificando esto del feminismo, porque quizás crecimos en lo personal con muchas mujeres que me decían, tú puedes salir adelante, no puedes depender siempre de un hombre. Entonces vi el ejemplo de que todas en mi familia han sido muy trabajadoras, independientemente si tienen pareja o no. Entonces ese ejemplo a mí me ha servido muchísimo ya de adulto, porque sé que mi mamá pudo salir sola adelante, sé que mi abuela lo hizo, sé que mi tía lo hizo, teniendo hijos, quienes no la tienen. Entonces es esto, ¿no? Ir transformando para bien, sin olvidar que obviamente pues fue una pareja la que logró que yo esté hoy aquí. Claro, sí. Esa fue papá, fue mamá, no se dieron las cosas, pero pues es esto, ¿no? El tampoco sembrar este odio o este rencor hacia Claro. cierta parte de la familia, sea mamá o sea papá, ¿no? Entonces yo creo que sí, el feminismo en efecto sí nos empodera. Ya te decía, yo sí me empoderé muchísimo y me sentí más feminista el hecho de cambiar un tanque de gas. Y bueno, seguramente así van a surgir más generaciones que nos vengan a demostrar que el feminismo pues en efecto empodera. Te agradezco mucho, Perla. ¿Cómo les encontramos en redes sociales? ¿A ti cómo te encontramos como abogada? Estoy en mis redes sociales, en Instagram como @lic.perlaramírez. Ahí me pueden buscar, me pueden seguir. Imparto asesorías jurídicas, así que sin problema me pueden buscar. Igualdad Sustantiva, que está con el nombre Igualdad Sustantiva en todas las redes sociales. ¿Cuántas son ya en Igualdad Sustantiva? Uy, somos yo creo como unas entre 15 y 20. Okay. Fijas, digamos. Sí. Obviamente se añaden, algunas se quedan, algunas no, pero ahí vamos rotando. Sí, somos bastantitas. Perfecto. Pues muchas gracias por estar en este 8M y que todos los días sean 8M. Así es. Muchas gracias por el espacio y el tiempo. A ustedes por aceptar. Y pues muchas gracias a Perla Ramírez y a todas las chicas que hicieron posible que el día de hoy estuviéramos platicando a través de la Asociación Igualdad Sustantiva. Ella forma parte y es coordinadora jurídica de esta bella asociación. Así terminamos Empoderadas Podcast.